¿Por qué es importante este tema? Porque el ojo es el único órgano de los sentidos que es responsable de recibir el 85% de todas las percepciones humanas. Y por lo tanto, le otorga al hombre una adecuada relación ambiental y productiva. Eso recuérdenlo siempre. Por lo tanto, la importancia de esta clase es llevarlos a hacer un diagnóstico adecuado y derivar cuando es requisito indispensable hacerlo. Esta es la etiología del trauma ocular, según el mecanismo y según el agente. De todo lo dicho, según la etiología, indudablemente la reina es el que se refiere a la contusión. Contusión que puede llevar a un trauma ocular abierto, quiere decir con herida a grosor total de córnea y o esclera, o trauma ocular cerrado. Por ambas formas puede ser causal de pérdida de la visión. Vamos a revisar todos estos ítems en láminas clínicas. Las fuentes de origen, indudablemente en nuestro país, están en primer rubro correspondiendo a accidentes de tránsito, porque hace pocos años el país ha entrado en lo que es educación vial. Países del segundo y del primer mundo tienen esto muy bien aprendido y por lo tanto el trauma ocular por accidentes de tránsito está muy abajo en esta relación. Está también las injurias ocupacionales cuando por negligencia del obrero, del trabajador o del empleador no se cumplen las reglas de bioseguridad. La tercera fuente es la agresión ajena familiar, que ha incrementado su incidencia en estos tiempos de pandemia. Sigamos adelante. Diapositiva importante, una de las primeras más importantes, porque clasifica el trauma ocular por el mecanismo de lesión. Viene el trauma ocular, sucede el trauma ocular y entonces pueden darse dos formas, a globo cerrado y a globo abierto. Para hablar de estas dos fuentes de repercusión del trauma, tiene que haber en el globo cerrado una indemnidad de la córnea y o esclera. La córnea y la esclera representan, entre comillas, el esqueleto del globo ocular, donde se van a insertar tejidos internos muy importantes para el desarrollo de la visión. Ojo, si estuviéramos frente a una herida lamelar, eso significa una herida a grosor parcial y está inscrita en el trauma a globo cerrado. Recién cuando hablamos de una herida a globo abierto, estamos diciendo que constatamos o sospechamos que hay una herida a grosor total. Muy bien. Luego vamos a dar un repaso a todos los ítems que aquí están viendo en los cuadros subsiguientes. Estos son los síntomas relativos a trauma ocular. En vuestra historia clínica estará presente el dolor en toda su gama y sus causales, los cuales lo llevará a ustedes a presumir si estamos frente a un trauma importante, medianamente importante o poco importante. La intolerancia a la luz, que es la fotofobia, implica edema corneal, implica edema del cristalino, implica asimismo inflamación de la retina. Y cuando el paciente se queje de diplopia por trauma ocular,
La frecuencia más alta está relacionada a sección de uno de los rectos, de preferencia los horizontales, recto medial y recto lateral, raramente los otros. Otra causa de diplopia es cuando el cristalino ha sido roto, ocupa una posición anormal, como si fuera un sunset, por ruptura parcial de la zónula de zinc, y entonces crea dos zonas de refracción. Cuando tengan que vaciar información sobre secreción, es un trauma cortante de anexos, pues el sangrado será profuso y tienen que cautelarlo ustedes. Si es una herida de córnea grosor total, el paciente va a referir que le salió como unas gotitas de agua, y eso es el humor acuoso. Pero eso va a ser momentáneo porque el iris va a cubrir la herida. Luego tienen ustedes la afectación de la agudeza visual, que es un factor pronóstico importante y que deberá ser anotado en vuestra historia con rigurosidad, porque no solamente tiene un aspecto de pronóstico, sino también desde el punto de vista legal cuando se reclama por negligencia al médico tratante. Describan también los diferentes edemas en todos los tejidos. Realicen ustedes la motilidad ocular extrínseca y señalen la limitación en qué movimiento se halla. Si hay hemorragias en los anexos o hematomas, describirlos. Si hay hemorragia en la cámara anterior o en la cámara posterior o en la cámara vítrea, también hay que anotarlos. Si a la inspección frente a un trauma intenso se observa deformidad, nos hará sospechar fractura de órbita. Si al examen por sospecha de una fractura de órbita encontramos crepitación, presencia de aire en los tejidos blandos, nos llevará directamente a pedir una radiografía de imagen para confirmar la fractura orbitaria. Quiere decir que ha habido aquí compromiso de algún seno paranasal y eso explica la crepitación. Alumnos, alumnas, cuando vean una solución de continuidad, mucho más, con más rigurosidad en el globo ocular, describan la semiología, trazo, profundidad, prolapso, extensión. Esos son datos que deben figurar en vuestra historia porque van a servir para cualquier trámite médico legal. Asimismo, si a través de esa herida hay prolapso tisular. Toda herida corneal aislada o escleral aislada menor de 2 milímetros, es difícil encontrar prolapso de la uvea. Si encontramos que un ojo está en aparente enoftalmía porque observamos que la hendidura palpebral se ha achicado, pues sospechemos una fractura de órbita si es que la anamnesis nos lleva a presumir esto. Se ha fracturado el piso y el globo ocular ha perdido posición. De igual manera, si el ojo comienza a prolapsarse lentamente hacia adelante, esto es proptosis. Y la proptosis puede producirse por un sangrado en el cono muscular, detrás del globo ocular. Esta es una urgencia que puede tratarse médicamente o puede requerir evacuación del contenido hemático del cono muscular. Estas diapositivas grafican el daño que puede causar todo agente traumático en el globo ocular, sabiendo que el ojo no es un órgano sólido y por lo tanto frente a la primera onda de trauma que llegue al globo ocular,
le va a producir un acortamiento brusco de adelante hacia atrás. Primer evento fisiopatológico de daño tisular. Como el ojo no es rígido, inmediatamente hace una distensión en sentido vertical. Segundo elemento que va a sumarse al primero para mayor daño tisular. Estos son los dos principales. Y esta diapositiva es para que ustedes tengan presente que cuando vacíen su historia sobre trauma ocular, les servirá precisar el tamaño, por ejemplo, del agente traumatizante, su forma, la consistencia, con qué velocidad viene, con qué dirección y a qué distancia. Y le preguntaré, está el alumno Sainz, Luis Sainz. Alumno Sainz, ¿está presente usted? Quiero preguntarle a usted cuál de los dos eventos traería más daño al ojo, un puñete o un ondazo. Responda, por favor. Muy bien respondido, Lucho, porque el ondazo va a cumplir todos estos ítems que he señalado y tengan la plena seguridad que ese ojo va a ir a un trauma ocular abierto. El ojo se va a abrir como una flor, con mal pronóstico. Siempre en vuestra historia clínica inserten, ¿pasó esto de manera accidental? ¿Pasó en horas de labor? ¿Cumplía el empleador con la bioseguridad? ¿El trabajador hacía uso de los elementos? Esto tiene mucha importancia porque por 3 o 4 años he tenido a bien ser perito judicial y más de una vez he visto cómo llaman la atención al médico que no registró estos datos. Entonces, volvemos a repetir que las formas clínicas son a globo cerrado y a globo abierto. Cerrado cuando no hay herida grosor total. O bien la córnea y la esclera están indemnes. Abierto cuando hay ruptura a grosor total de córnea y o esclera con o sin prolapso tisular. Siempre frente a un trauma que venga de arriba abajo, pongamos un puñete, una puñada, siempre deben ustedes pensar en una fractura de piso orbitario y si el impacto es más en el ojo, pues el limbo superior va a ser el que se va a abrir y va a conducir a un trauma ocular a globo abierto. Otro detalle que es importante es que toda herida escleral anterior se entiende que está en esos 4 milímetros, el cuerpo ciliar, el cristalino, es de mal pronóstico, cuando es mayor de 4 milímetros. Y toda herida escleral posterior, más allá del ecuador de la esclera, mayor de 10 milímetros, es también de mal pronóstico porque va a afrentar a la retina, la coroides, a la mácula, al nervio óptico. Y respecto al pronóstico, acá tienen ustedes los 4 ítems que hay que valorar para dar un pronóstico. Agudeza visual, describir la herida y su localización y todos sus datos semiológicos, el daño tisular que se encuentra por el trauma ocular,
daño del vítreo, la retina, la coroides, el cuerpo ciliar, etcétera, y el defecto pupilar aferente. De tal manera que caminarán ustedes a diagnosticar un trauma ocular leve, moderado o severo. Frente a un trauma ocular abierto, ¿qué debe hacer un médico general? Es simplemente parchar el ojo, derivarlo de la manera más conveniente, porque es una emergencia, y sí ponerle una vía intravenosa con un antibiótico de amplio espectro, porque toda herida a grosor total va a facilitar, si es que ya no penetró, cualquier bacteria, que es el agente infectante más frecuente. Entonces, subenoclisis con antibióticos de amplio espectro. ¿Qué métodos auxiliares se dispone? Un médico general, si viene un paciente por cuerpo extraño y no hay otra cosa que una radiografía simple, la de antes hay que hacerlo. Se pide una radiografía de órbita, de frente y de perfil, buscando un cuerpo extraño. Ya formas más elaboradas frente a un trauma ocular cerrado está la ecografía modo B, que nos va a definir cómo están las estructuras tisulares dentro del ojo. Esa es la ecografía modo B. Mientras, frente a un cuerpo extraño, hemos dicho que está la placa simple, más precisa es la tomografía axial computarizada, que puede detectar hasta cuerpos extraños de 2 milímetros, ¿no? Para ver partes blandas que requieran un mayor examen está la resonancia magnética. Resonancia magnética que está prohibido su uso frente a traumas, frente a cuerpos extraños metálicos. Vamos a entrar a lo que es al trauma ocular a globo cerrado y las principales formas clínicas son estas. Un trauma moderado va a crear una iridociclitis. Y quisiera preguntarle, ¿está Villavicencio, Sierra, Kiara? Kiara Villavicencio. Kiara, ¿está usted ausente? Se apuntó como presente y ahora no la encuentro. Suaznavar, ¿está presente? Gustavo. Gustavo, una pregunta para usted. ¿Qué signo, qué signo le orienta, o dígame dos signos que le orienten a pensar en una iridociclitis? El médico que estamos formando en la universidad, a ojos vista, puede presumir iridociclitis o uveitis anterior. Dígame usted dos signos. Ojo rojo es uno, pero ¿qué clase de ojo rojo? Usted tiene que precisar si es una congestión conjuntival que viene de fondo de saco o es una congestión que rodea el limbo esclerocorneal. ¿Cuál de ellas? Muy bien, Gustavo. Parece que está respondiendo bien. Avancemos. Y entonces todos estos cuadros lo vamos a ver en láminas clínicas.
¿Qué pasa con ese trauma a globo cerrado? ¿Qué eventos nos puede dar dentro de todos los tejidos internos? Uno o varios desgarros radiales del esfínter, una iridodiálisis por ruptura de la inserción del iris, un desgarro o recesión de la malla trabecular por donde sale el humor acuoso, una ciclodiálisis, ruptura parcial o total de la zónula y por lo tanto el cristalino pierde posición y si es total la ruptura, viaja a la cámara anterior como viaja a la cámara posterior. Y entonces, por eso se habla en el cristalino luxación anterior o posterior y también tenemos problemas en la retina como desprendimiento de retina, desprendimiento vítreo o bien hemorragias vítreas. Vamos a motivar al auditorio presentando la luxación anterior del cristalino. Este es un caso que no se ve frecuentemente, pero que lo atendimos en el Almenara con una dama argentina que estuvo en el centro de Lima. Vino el Rochabús, la buena señora no llegó a cubrirse el globo ocular con la mano, porque hay que cubrirse cuando viene la columna de agua. Y entonces ahí se produjo una ruptura total de la zónula. Felizmente no entró a la cámara vítrea, pero fatalmente vino a la cámara anterior. Y en la cámara anterior no, las células endoteliales no toleran ninguna afrenta y entonces eso motiva que tengamos que actuar rápidamente. Esta lámina es una lámina clínica grabada del quirófano, donde estamos haciendo una incisión como si fuéramos a sacar por el método intracapsular, método antiguo, el cristalino luxado en este caso, ¿no? Y como el cristalino luxado es grande, la incisión extracapsular tiene que ser amplia porque ya no se puede hacer cirugía de catarata ahora que han visto tantos videos. Y entonces yo quisiera que Melanie Sotelo me diga lo siguiente. Le voy a recorrer con esta formación blanquecina que ven ustedes, vecina limbo, y que tiene forma circular. ¿A qué órgano corresponde, Melanie? Ahí estás viendo. ¿A qué corresponde esta formación? ¿A qué órgano intraocular? Melanie, ¿estás? No estás, ¿no? Le pondremos falta. ¿Qué dice el alumno Rivas Jonathan? ¿A qué corresponde este órgano? Bueno, todo esto que estoy mostrando aquí es el cristalino que está en cámara anterior en posición anómala. Por su presencia, dos cosas suceden. Hipertensión ocular aguda que obliga a pasar manitol para poder entrar quirúrgicamente sin mayor riesgo de afrontar complicaciones mayores. El segundo motivo de entrar quirúrgicamente es porque este cristalino ya empezó a edematizar la córnea, por eso ven aquí ustedes una formación blanquecina central.
El endotelio es una única capa que no es la única capa que no se renueva y que tenemos que cuidarlas en cualquier cirugía intraocular. Vamos a dar paso al video. Una primera intención, el cuchillete que entra con mucha delicadeza, miren cómo rota el cristalino al tocarlo. La primera intención de hacer una presión, contrapresión para que salga, no va a salir porque la incisión se queda corta. Ahí viene la primera intención de retirar el cristalino según el método intracapsular, cirugía que se hacía en los años 70-80 para atender la catarata senil, pero que ahora todo esto ha sido superado. Tenemos que ampliar la incisión porque este es un cristalino tremendo. Esto fue atendido aquí en el Hospital Almenara y en el otro ojo la señora tuvo una luxación al vítreo. Esa es ya una urgencia médica que la atendieron en Buenos Aires. La reparación óptica de este ojo será a partir del segundo mes. Miren cómo sale el cristalino intot, con su cápsula, con su corteza y su núcleo. Todo transparente porque ahí no hay catarata todavía. Luego se procede a cerrar, se hace una limpieza luego y vendrá luego la reparación óptica. Vamos a volver a las láminas clínicas. Muy bien, cuando reciban un paciente por anamnesis que no preocupa, lo examina, ustedes cumplen su examen básico y le dan tranquilidad al paciente, le dan lo necesario, antiinflamatorios, un poquito de nizona en solución para que esta hemorragia laminar se reabsorba y todo debe estar bien en el transcurso de la primera a la segunda semana. Cuando vean hematomas y el trauma es mayor, procuren ustedes de certificar si hay hipotensión ocular. Si hay hipotensión, hay que descartar un trauma ocular a globo abierto que puede estar oculto por el hematoma. Aquí pueden ustedes atender tranquilamente a un paciente que por obvias razones le rozaron el ojo y el epitelio se fue en esta zona. Acá se ha teñido con fluoresceína, igualmente acá, y esto genera dolor en el paciente. La córnea es el tejido sensitivamente más inervado de toda la economía del ser humano. Lo examinan ustedes con su linterna, ven que no hay ninguna infiltración, está transparente, calman al paciente. Si tienen una gotita de proparacaína, se la aplican. Si no hay proparacaína y están en el serum, una gotita de repente de silocaína ayuda. Pueden dejar un ungüento oftálmico, unas gotitas oftálmicas y parchan el ojo. Al día siguiente el paciente vendrá ya con el epitelio renovado y sin molestias y agradeciéndole a ustedes, bien sea con palabras o monetariamente. Este es un trauma que ha comprometido el canalículo inferior y que uno espera resolver toda la inflamación para proceder a la reconstrucción de la vía de drenaje. Este canalículo inferior es el más importante porque drena entre el 80 y 85% de las lágrimas. Esta diapositiva nos muestra una herida corneoescleral lamelar en forma triangular. La pupila la hemos dilatado
pero cuando la vimos estaba central, isocórica, lo cual hemos levantado también este colgajo con mucha delicadeza, hemos lavado el colgajo, hemos dejado alguna sustancia antibiótica y no quisimos ponerle un punto aquí en el ápex porque era muy delgadito este vértice corneal, se iba a desgarrar al momento de anudar y lo que recurrimos fue a colocar un lente de contacto blando más soluciones antibióticas sobre el lente de contacto y esto marchó divinamente. Este es un trauma ocular a globo cerrado por una herida lamelar a grosor parcial. Esta es una desinserción del iris en la periferia y que muestra pues una distorsión de la pupila. Miren cómo se ha producido un aplanamiento. Si esta desinserción fuera lateral, el paciente se quejaría también de diplopia. Estas son las formas clínicas que vamos avanzando. Y ahora nos toca hablar sobre el ifema. El ifema es presencia de sangre en cámara anterior y la causa es pues un desgarro de vasos del mismo ángulo, del iris, del cuerpo ciliar o a veces de la coroides. El ifema parcial, cuando vean ustedes, es de buen pronóstico porque se reabsorbe en 1 o 2 días. Pero la regla de oro que no deben olvidar ustedes ni el paciente, que tiene que tener un reposo con 2 almohadas en la noche para que la sangre siempre guarde un nivel, se reabsorba y que toda la fibrina, si olvida la recomendación de que no debe dormir en decúbito dorsal, vaya a taponear la salida del humor acuoso en los 360 grados de la malla trabecular. No usar los salicilatos y luego de 2 semanas examinaremos el ojo con más detalle. No olvidar el reposo con 2 almohadas, prohibido el decúbito dorsal. Y esto es un ifema parcial a 1/3, a 2/3, y diferente de la situación cuando estamos frente a un ifema total, mal pronóstico. Así como el cristalino salió a la cámara anterior, la sangre que sale a la cámara anterior va a crear hipertensión ocular. Como están llegando más alumnos, voy a poner un video sobre enucleación y luego otro sobre evisceración. Esta es una cirugía de enucleación que consiste en retirar el ojo de la cavidad orbitaria. Indudablemente tenemos que seccionar conjuntiva y tenon en 360 grados, hacer un corte, luego seccionar los rectos que se pueden suturar horizontales con horizontales, verticales con verticales, y luego ir con la tijera de Metzenbaum a ubicar el nervio óptico y seccionarlo. Esto, por ejemplo, puede ser indicativo frente a un retinoblastoma en una etapa circunscrita. Ahí se está haciendo una cantotomía. El niño aquí está con anestesia general, desinserción de conjuntiva y tenon.
Enucleación, retirar el globo ocular in toto, aislando los rectos, y luego lo vamos a suturar para que pueda tener algún movimiento la prótesis ocular que venga al término. Sección de los rectos, porque si no seccionamos no podemos presentar el globo ocular enucleado. Esta cirugía era la que antes se hacía frente a traumatismos severos que dañaban la uvea posterior o la uvea anterior, pero ha sido reemplazado por una que vamos a ver, que es la evisceración. Miren, ahí se está cortando el nervio óptico, se terminan de cortar los oblicuos, y esto es una enucleación. Cuando estamos frente a un retinoblastoma y se sospecha que pueda ser bilateral por el pedigrí genético, uno procura retirar la mayor cantidad de nervio óptico para que el patólogo nos diga si hay peligro o no de metástasis al otro ojo. Pasaremos a la evisceración. Entonces, esto que acaban de ver es enucleación. Esta evisceración se indica cuando estamos frente a un ojo perdido por un trauma contuso cortante o cortante, o bien por arma de fuego y hay un daño tremendo. Lo primero que hacemos es cerrar la herida, cerrar el continente, y habiéndose constatado que el paciente no va a tener recuperación, comenzamos a trabajar con el paciente para que nos autorice a hacer la evisceración de este ojo. El objetivo de la evisceración es retirar toda la uvea anterior y posterior del globo ocular, porque el severo daño de esta uvea por el trauma podría enfermar al ojo sano con diversos cuadros inflamatorios. Ejemplo, uveitis anterior, posterior, desprendimiento seroso de la retina, neuroretinitis, y ese ojo va decayendo vitalmente en su función. Por eso al paciente se le habla de manera conveniente de que es preferible eviscerar el ojo severamente traumatizado y que no ve y que no hay forma de ayudarlo para que recobre la función, y que nos autorice a hacer esta evisceración para cuidar la salud del ojo sano. Vamos a ver el video. Nuevamente, desinserción de conjuntiva y tenon. Pero aquí no vamos a retirarlos, no vamos a tocar los músculos extraoculares. Por lo tanto, el casquete escleral que queda va a poder tener movimiento. No normal, pero mejor movimiento que la enucleación, y que muchas veces promociones anteriores de ustedes se han equivocado frente a una buena prótesis. Ahora viene una incisión en 360 grados limbar. Tijeras curvas que se usan para trasplante de córnea, pero acá se están usando para eso. Y luego con una cureta retiramos prolijamente todo lo que es la uvea. Se piensa que la oftalmía simpática sería como resultado de un proceso autoinmune al pigmento uveal. Felizmente,
No es muy frecuente, pero sí sabemos que tenemos que hacer esto frente a situaciones como la que hemos relatado y que justifican esta evisceración. Esto es un concepto de consenso a nivel de oftalmología. Incisiones relajantes. Como verán, no ha quedado nada de uvia y se va a insertar una bola de metilmetacrilato para recuperar contenido. Se cierra esclera, se cierra conjuntiva, vendrá un conformador para 2 semanas y luego la persona a cargo de la prótesis nos diseñará una prótesis que más de una vez promociones de ustedes lo han tomado como un ojo normal, sin acordarse que ahí no hay reflejo fotomotor, sin acordarse que la prótesis no ve, ¿no? Hay prótesis muy bien hechas, hasta le dibujan una pinguétula. Muy bien, esto es la evisceración. Retirar todo el contenido intraocular, córnea y todo el contenido intraocular. Queda esclera y todos los músculos extraoculares. Es por esto que esta técnica permite que la prótesis tenga un movimiento y engañe a los alumnos de pregrado. Muy bien, vamos a volver a la clase. Este ifema total es de mal pronóstico, alumnos. Aquí tienen ustedes que proceder como si fuera un glaucoma agudo, manejar con manitol. Si no hay manitol será pues glicerina. Y si no hay nada de eso, por lo menos darle una acetazolamida, una tableta por lo menos 3 veces al día, pero habiendo descontado que no haya ninguna contraindicación, como gastritis, úlcera, ¿no? Lo cierto es que hay que darle tiempo de unos 4 a 5 días hasta que se estabilice la hemorragia. También es importante decirles que ninguna hemorragia dentro del ojo es emergencia. No lo es. Si el cirujano de polo anterior, donde está el ifema, entra a partir del cuarto o quinto día, el cirujano de polo posterior, retina y vítreo, bien entra entre el séptimo o bien el 14º día, dependiendo del caso clínico. No son emergencias, son urgencias. Y entonces, hablando de ifema, al quinto día, entramos por córnea periférica y con equipo de vitrectomía vamos removiendo los coágulos que corresponden al eje visual delante de la pupila, donde no hay vasos. Si hemos retirado 1/3 o quizás 2/3, ahí me planto y dejo que esto se maneje como un ifema parcial. Ya veremos cómo reacciona el ojito, pero muchas veces al querer empezar a sacar sangra de nuevo y eso es de mal pronóstico. Entonces, siempre este paciente, al igual que el ifema parcial, debe dormir en posición semisentada, con manejo propio de hipertensión ocular aguda, cuidando que la presión esté por debajo de 30 milímetros. Si no ¿qué va a pasar con este ojo si no se retira?
va a haber una tensión del endotelio por la hemosiderina y el glaucoma secundario que lo puede llevar a la ceguera si es que no hay eventos clínicos dentro del ojo no registrados aún. Este es un paciente que le cae una chapa. Siempre cuando abran ustedes cualquier botella, tengan cuidado de que la chapa no les vaya a caer al ojo. Este paciente vino por dolor en esta posición temporal del ojo izquierdo. Levantamos el párpado y van a ver ustedes que había tejido blanquecino acá, pero que aquí se denotaba dos mamelones de color marrón oscuro que correspondían a la uvea anterior en esta zona. ¿Por qué estaban estos dos mamelones sobresalidos? Era porque había una hipertensión ocular, había un ifema parcial y entonces manejando la hipertensión, estos mamelones se redujeron a su posición normal. Pero, ¿por qué se produce esto aquí y no en todo alrededor? Porque esta fue la zona de impacto que rompió lamelas esclerales parcialmente. Punto de debilidad donde la hipertensión hace su cuadro de un cierto prolapso, pero estando la esclera presente, ¿no? Este paciente, como era joven, se utilizó mitomicina para la técnica de la trabeculectomía, funcionó muy bien y el paciente se fue tranquilo. En estas láminas histológicas, en la parte superior, ustedes podrán ver la zona de clivaje donde se produjo la recesión. Este ojo tenía una recesión del ángulo en 60 grados. Por lo tanto, etiquetamos como glaucoma postraumacular por recesión angular, ¿no? Esta es una lámina histopatológica, mientras abajo es una lámina histológica normal, el ángulo, el iris, la malla trabecular indemne, diferente de esta zona de clivaje. Muy bien, avancemos. Entonces, aquí estamos observando una lámina clínica. Le preguntaría, ¿está Ponce Pierina? Alumna, Pierina Ponce, ¿está usted? ¿Está Pérez Delgado? ¿Stephanie? Estimados alumnos, estoy observando falta de franqueza de ustedes porque vienen, se anotan como presentes y luego no asisten a la clase. Y eso, permítame decirles que eso no está bien. Los que van a perder en formación, son ustedes, no yo. Bueno, voy a continuar con la clase y ya no insisto. Para mí es muy importante y lo ha sido con otros grupos donde hago una interacción y es lindo ver cómo han ido aprendiendo ustedes oftalmología. Esta lámina, viendo esta inyección circuncorneal, nos hace un diagnóstico de uveitis postraumática. Pero no veo bien el iris. Aquí arriba lo veo algo mejor. ¿Y por qué no se ve? Porque la hialoides que envuelve al vitrio, la hialoides anterior, ha sido rota y el vitrio está en cámara anterior. No nos deja ver. Y además hay rupturas del esfínter. Un trauma moderado intenso que va a obligar a hacer una vitrectomía en los días siguientes para evitar un desprendimiento de retina y un tratamiento médico por la uveitis.
Cuando hay un trauma moderado, puede darse una opacificación difusa del cristalino que motivará una cirugía de urgencia planificada. También puede ser eh, una catarata no total, parcial, dependiendo de su ubicación, localización, podríamos indicar un tratamiento quirúrgico. Cuando se rompe la cápsula anterior por un trauma, inmediatamente sale a la cámara anterior como si fueran copos de algodón la corteza anterior del cristalino. Si ya tenemos un trauma por el golpe y luego estamos viendo que está flotando en la cámara anterior como copos de algodón las proteínas cristalinianas de la corteza, estas proteínas cristalinianas incrementan la inflamación. Y si fueran partículas del núcleo, sea en cámara anterior o en cámara vítrea, estas son mucho más antigénicas y demandan una cirugía pronta, en segundo, tercer, cuarto día. Defectos de posición por ruptura sonular, pues ya hemos chequeado la luxación anterior. Vamos a ver unas láminas más. Aquí tenemos la córnea, una catarata difusa, la cámara anterior, pero aquí en esta posición donde está mi dedo está el iris y el cristalino está separado. Se ha roto la zónula inferior y este es un caso, como les decía, que el paciente se queja de diplopia porque tiene dos ejes de visión. Cirugía urgente que no es emergencia. Esto ya les mostré el video y esto sería un cristalino en la cámara vítrea. Cirugía urgente no es emergencia cuando está en la cámara anterior. Y sobre humor vítreo lo más frecuente son las hemorragias vítreas y el desprendimiento posterior del vítreo. Y en retinocoroides tienen ustedes varios casos, pero lo más frecuente en traumatismos importantes es el desprendimiento retinal. La conmoción retinal la veíamos mucho cuando hubo la convulsión social en los años 90 con Sendero Luminoso y los coches bombas que explotaban en Lima. Era una cosa terrible porque algunos pacientes quedaban ciegos de un ojo o de dos ojos, ¿no? Ojalá que eso nunca se repita. Vamos a ver algunas láminas más. Esto es una hemorragia en el área más importante de la retina, donde está la mácula. Los colegas toman su tiempo, si se reabsorbe y la mácula está bien, se acabó el problema. Pero también podrían convertir, si esto fuera un hematoma, a hemorragia vítrea, hacer una vitrectomía posterior y solucionar el problema. Y en esta otra diapositiva que está al revés, que corresponde al otro ojo, no es ojo derecho sino ojo izquierdo, porque nunca la mácula está arriba. Si mi mano recorre la horizontal, la mácula siempre está abajo. Esto es un agujero macular. No existe mácula y lo que se ve rojo al fondo es la coroides y se fue la mejor agudeza visual del ser humano. Esta es una ruptura de la coroides que nos permite ver la esclera al fondo en este trazo blanquecino y que compromete a la mácula. No hay forma de restablecer la visión, sí evitar complicaciones y que tendrá manejo de los colegas de retina y vítreo. Esta es la conmoción retinal. Los casos leves a moderados leves se reabsorben y tienen un buen curso, pero los casos severos ya tienen que manejarse en hospitalización. Entonces, ninguna hemorragia es emergencia, ni en cámara anterior ni en cámara vítrea.
Entremos a lo que es trauma ocular abierto y vamos a repasar todos estos ítems. Esto grafica un trauma ocular abierto, que puede suceder por un golpe en el ojo que tuvo una úlcera corneal, o una cirugía de trasplante de córnea, o una cirugía refractiva, y lo que vemos aquí es la UV anterior. Mal pronóstico. Evisceración, si es que no se puede reparar. Antecedentes del paciente, una cirugía extracapsular antigua, cirugía de desprendimiento de retina, cirugías de trabeculectomía, refractiva, etc. O queratoplastia. Entonces, esto tienen que guardarlo muy bien. Ya saben sobre los 4 milímetros y los 10 milímetros, ¿no? Entonces, también deben de saber que toda herida, por más pequeña que sea, trae como complicación la endoftalmitis. Y ya saben lo que tienen que hacer. Josian, ¿qué diagnóstico harías? Trauma ocular a globo abierto. Aquí está la herida que tiene forma de un triángulo y que como ocurrió esto cuando no había nadie en retina, nos fuimos con los alumnos, con los residentes tercero, segundo y primero. El de tercero se encargó de suturar la esclera con 3 puntos en el vértice y luego laterales. El de segundo cerró conjuntiva y el de primer año quería también poner la mano, pero lo único que tenía que hacer es lubricar el cierre. Y luego presentar el caso a los colegas de retina para que le pongan láser y que este paciente vaya a ser primero una endoftalmitis y segundo un desprendimiento de retina. Trauma ocular a globo abierto por herida escleral. Esto es lo que hay que vaciar cuando estamos frente a una herida preoperatoria, ¿no? Hay que hacer una buena historia clínica y examen oftalmológico, realizar la agudeza visual, eh, precisar si fue una herida cortante, penetrante, perforante, si hay un antecedente de cuerpo extraño intraocular, en qué trabajaba el paciente, eh, si estamos frente a una sospecha de un cuerpo extraño o una herida oculta por el hematoma, pues eso hay que derivarlo rápidamente al colega. Jonathan Rivas está. Jonathan. Otro alumno que anota su presencia y se retira. Renato Regal. Gustavo Adolfo, que estás presente, ¿qué diagnóstico haces? Sí, doctor, ¿me escucha? Trauma ocular abierto o cerrado, sí te escucho. Cerrado. ¿Por qué, mi amigo? ¿Es normal ver el iris afuera? No, no, doctor. Es que un rato sube el Entonces, brillo. entonces es trauma ocular abierto. Viene el paciente por un trauma contuso cortante y lo primero que vemos es el ojo rojo, inyección circuncorneal, ajá, muy bien, endoftalmitis al hilo, pero el diagnóstico principal es esto. Herida, ¿en qué tejido, Gustavo?
¿En qué tejido se ha producido la herida a grosor total? ¿En el córnea? Así es, señor. Inmediatamente el iris corre a bloquear la herida. Es como el epiplón frente a una herida abdominal. Pero al correr a bloquear la herida, distorsiona la pupila. Aquí conserva su redondez, pero aquí la perdió porque está cubriendo la herida. Por dentro el ojo estaba bien, examinamos la vitalidad del iris prolapsado, estaba limpio, vital. Entramos por córnea periférica, reducimos este prolapso, suturamos la córnea y hicimos un lavado previo con solución salina y solución antibiótica, y también dejamos al término de la cirugía solución antibiótica en cámara anterior. Este paciente, buen pronóstico porque fue referido inmediatamente. Ya lo saben esto de memoria. Y esto es una endoftalmitis en que el paciente tuvo una herida corneal de por lo menos 8 o 9 milímetros, suturada, con hipopión, ojo tremendamente rojo. Este paciente se queja de disminución de la agudeza visual, se queja de dolor intenso y al fondo de ojo se ven bolsones de pus en el vítreo. Manejo del colega de retina para introducir sustancias en microgramos en la cámara vítrea previa vitrectomía anterior, vitrectomía posterior, cirugía una vez, cirugía dos veces, dependiendo del tiempo de llegada del paciente, para tratar de salvar visión de este paciente. Y estos son los gérmenes más frecuentes. Por eso se les pide que lo envíen con una vía intravenosa con un antibiótico de amplio espectro. Luis Antonio, ¿sigues con nosotros? Este es un trauma ocular abierto o cerrado. Muy bien. Lo que nos llama la atención es un gran prolapso uveal. Siempre la uvea es de un color marrón oscuro. Este paciente vino por una reyerta a chavetazos. Aquí cumple el rigor de más de 4 milímetros. Mal pronóstico. Cerramos el continente, reducimos. Lo que estaba mal había que resecarlo. Este paciente no recuperó visión. Y entonces había que proponerle una evisceración por el daño de la uvea. Nos aceptó la evisceración, la hicimos aquí y cuidamos así el otro ojo. Para evitar la oftalmía simpática. ¿Nos estás acompañando, Diana Wong? Diana Wong. Andrés Vega. Esta es una herida, un tramo ocular a globo abierto con gran prolapso uveal que va desde parte de esclera y recorre toda la córnea, más uveitis anterior. Hay un matrimonio siempre. Tratamiento quirúrgico.
Y la oftalmia simpática que motiva la evisceración no solamente es de etiología traumática, también puede ser por mala praxis quirúrgica, un cirujano cuya experiencia no es buena y entonces se produce la oftalmia simpática. Esta es la patogenia más frecuente, es autoinmune, y estas son las formas clínicas que ya les había anticipado, y el tratamiento es evisceración, de preferencia. Pueden usarse corticoides e inmunosupresores de ser necesario. Entraremos a hablar sobre fractura de piso de órbita, que es la más frecuente. Cuando es un trauma importante, pues habrá deformidad, pero la mayoría de las fracturas orbitarias, cuando no es importante, la fractura es detrás del borde, pero siempre estará el enfisema, el enoftalmos, la diplopia, la restricción a la elevación y un test de deducción forzada positivo. Esta niña, caso real, ¿no? Su padre llegó ebrio y quería más licor que le compren. La niña no quiso ir y el papá le mandó un puntapié. Llega al hospital y le pedimos que eleve el ojo. ¿Estás, Carla Tineo? ¿Está Carla Tineo? ¿Está Carlita? Carlita, dime qué ojo no puede elevar esta niña. ¿El ojo izquierdo o el ojo derecho? Le hemos pedido que eleve la mirada. Eso quiere decir, Carla, que en este ojito que sufrió la patada, el recto inferior está atrapado en la fractura ósea del piso. Gotita de anestesia para hacer un test de deducción, se coge con una pinza y se trata de elevar y no se pudo. Y no se puede hacer más porque uno puede lacerar el músculo, puede sangrar, crear un problema mayor y entonces tiene que venir una imagen donde se constate fractura orbitaria, una TAC o una placa simple de órbita, y también en una placa general, una TAC sería más elocuente para mostrar cómo el globo ocular acá está en posición y aquí está abajo. Explica el enoftalmos, puede explicar también a veces una diplopia, y luego se da paso a la cirugía reparadora con materiales aloplásticos o bien con mallas de titanio. Vamos nosotros a hablar sobre quemaduras químicas. La mayor frecuencia está referida a lo que son álcalis. Y aquí, desde ya les digo, cuando reciban un paciente, lo primero, o cuando ocurra esto, cuando están ustedes presentes, lo primero que hay que hacer es diluir con agua potable, el ojo afrentado. Diluir 10-15 minutos para minimizar en lo que se pueda el daño ocular, sabiendo que el ácido actúa en superficie, pero el álcali es nefasto porque rápidamente penetra hasta la cámara anterior, afecta córnea, afecta iris, afecta el cristalino, la uvea, es un horror. Y de los ácidos el fluorhídrico es el más nefasto y de los álcalis el amoníaco. Entonces, si ustedes están haciendo medicina ocupacional y de repente el lugar donde trabajan los obreros tiene ese riesgo, tienen que poner claramente
que la dilución se hace en el momento, ahí. Eso de llevarlo al hospital, que no, que vaya al hospital primero. Cuando llegue al hospital solamente daremos paso al protocolo, pero el daño mayor estará hecho y no podrá ser revertido. Así es que en ese sitio por 30 minutos, no necesariamente por cloruro de sodio, que sería lo ideal, agua, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer. Miren una quemadura por un ácido y miren cómo es un álcalo. Y observen aquí a mayor tamaño en otro paciente, intensa, ojo rojo, quemosis conjuntival y córnea opaca. Trasplante de córnea, fallido una vez, fallido 2 veces, células madre, una vez, 2 veces, hizo glaucoma, se le opera el glaucoma días después, se cierra no funciona una vez, 2 veces, es un dolor de cabeza esto. Es un paciente que tiene que caminar a una evisceración después. Así es que la prevención es la regla y tratarlo rápidamente de diluir la acción de estos elementos que estamos tratando. Este es un ojo que ya perdió función visual y tiene pues lo que es el cimbléfaro, un puente de unión de conjuntiva de córnea, puede ser de conjuntiva vulvar a conjuntiva palpebral o parte de córnea, si es que hay un poco de vascularización, se va a presentar. Y este ojo que no ve va caminando ya a la tisis bulbi. Tisis bulbi significa el ojo sin función va a desaparecer y termina todo cerrado como si fuera un telón, sin fondos de saco, nada. En este momento hay que eviscerar esto, tratar el cimbléfaro y hacer lo que han visto ustedes en la evisceración para que se conserve fondos de saco, superior e inferior, y la parte estética quede a salvo. Este buen hombre, no sé por qué su esposa lo esperaba con un álcalo al llegar a su casa y lo dejó ciego de ambos ojos, hasta tuvieron que hacerle aquí una cirugía a los colegas de otorrino. Ya saben qué es, ¿no? Hubo también que conectarlo con el servicio de psiquiatría porque hay pacientes que pueden o tienden a suicidarse. Cuerpos extraños pueden ser intraoculares, intraorbitarios, y hay que precisar su composición, si es intraocular, si es intraorbitario, o sea, perforante, magnético, contaminado. La mayoría entran por córnea, pero cuando entran por esclera es un problema porque a veces puede pasar desapercibido a un médico general. Siempre sospechar esto. Pedir esto de rigor, no esperar un ataque, porque el juez le va a decir, y no le servía la radiografía simple de órbita, la hizo o no la hizo, ¿no? Sé que hay cuerpos extraños pequeños que no lo coge la simple, pero hay que cumplir. Y entonces la TAC nos va a ayudar más para un cuerpo extraño e iniciar tratamiento de endoftalmitis y referir al paciente inmediatamente. Esto ya lo han practicado en vuestras clases, cómo evertir el párpado. Se coge del borde ciliar, se hace una ligera presión donde termina el trazo y se levanta el párpado para mostrar la conjuntiva tarsal, retirar el cuerpo extraño y ganar su consulta. Basta la puntita de este cuerpo extraño aquí, y si el paciente se frota, porque ya de por sí ha hecho una lesión epitelial el cuerpo extraño al subir y bajar el párpado, y eso despierta el dolor del paciente y no lo tolera nadie, ¿no? Hay que saber evertir el párpado, retirar el cuerpo extraño, unas gotitas antibióticas y listo, está atendido el paciente. Cuerpo extraño
fuera del eje pupilar. El eje visual es este, el más importante. Todo cuerpo extraño que caiga acá, de preferencia que lo atienda el colega de especialidad, porque tiene el biomicroscopio para hacerlo correcto, sabiendo que aquí la córnea es de menor grosor y es el sitio por donde miramos. No hay proparacaína, un poquito de silocaína y con una cureta Roma se retira. Si queda herrumbre, que siempre queda, retirarla, debe quedar córnea clara. Aún recuerdo, eran 4 de la tarde y llega un paciente de metalmecánica que le había caído al ojo una lámina metálica y esta lámina metálica había penetrado epitelio, Bowman, estroma anterior y estaba besando la décima, justo donde está mi dedo, al centro. El R1 dijo, este cuerpo extraño, si fuera este, sí lo saco, pero este de acá mejor llamo al R2. El R2 también pesó, si fuera este, lo saco, o si está más afuera, también lo saco, pero este está besando la décima. Y llamó al R3. El R3 tampoco se animó, porque para retirar ese cuerpo extraño había que hacer un forado y teníamos que tocar córnea clara y había entrado por una incisión vertical. Ya no quedó más que llamar a quien habla. Me presentaron el caso y ¿cómo hago para sacar esto? Para que no le quede pues una mancha blanca, ¿no? Porque de hecho le iba a quedar un leucoma acá y él es de metalmecánica que necesita los dos ojos para trabajar con precisión. Y la experiencia no pasa en vano, mis alumnos. Me acordé del electroimán y dije, nunca lo hemos usado, lo voy a llevar. Fuimos a sala y al segundo intento salió el cuerpo extraño lamelar sin haber horadado la córnea para cogerlo con una pinza y retirarlo. Y quedó el paciente con apenas una línea tenue, pero tanto le molestaba al buen hombre que el R3 me dijo, doctor, me tiene harto este paciente, que dice que ve una línea y le has explicado el trabajo de filigrana que le hemos hecho, le has explicado la complicación que iba a tener si lo hacemos de otra manera. No, doctor, explíquele, pues, digo, explíquele, para que le agradezca, nos agradezca. Sigamos. Siempre aquí sus gotitas parchan el ojo, sus gotitas antibióticas. Si nunca dejen herrumbre porque va a haber una uveitis anterior y nos va a molestar ese paciente. Múltiples cuerpos extraños en los que trabajan en las minas, si no han fallecido, si hay cuerpos extraños superficiales, se retiran poco a poco. Pero si entró piedra, piedra, plomo, cualquier variedad dentro del ojo, ese ojo se va a perder. Cuerpo extraño en esclera, se retira en un par de puntos y tratamiento con corticoides y antibióticos. Sobre cuerpos extraños intraoculares, todo esto es lo que hay que vaciar. Generalmente hay hipotonía, generalmente hay una uveitis anterior, precisar si es penetrante o perforante. Siempre ver la pupila si ha cambiado su detalle semiológico, como lo hemos visto en las láminas, ver si hay prolapso, ¿no? Cuando es fierro, siderosis en todos los tejidos intraoculares, chalcosis cuando es cobre, ¿no? Tratamiento, vitrectomía, electroimán, y así es. Este pacientito vino de metalmecánica y el R1 le encuentra un desgarro de conjuntiva chiquito, el R2 también, y le parece que hay algo en la esclera, lo llama el R3. El R3 ya manda que me llamen. ¿Qué ha visto, doctor? Doctor, hay una herida escleral pequeña. ¿En qué trabaja el paciente en metalmecánica? ¿Qué dice? ¿Que le entró algo? Parece que sí, doctor.
Bueno, pues ya se fueron todos los de retina. ¿Qué va a hacer usted, R3? Quiero que me diga si hay cuerpo extraño o no. Lo dilato, doctor, la pupila y lo miro con el indirecto. Vaya y véalo. Viene y me dice, doctor, el cuerpo extraño está inmediatamente detrás de la esclera. No hay nadie en retina, vámonos otra vez al quirófano, lleven el electroimán, saltó el cuerpo extraño. Se cerró esclera, se cerró conjuntiva. Al día siguiente este paciente entró a retina para manejo preventivo de la endoftalmitis y manejo preventivo con láser para evitar un desprendimiento de flujo. Es así cuando el paciente llega rápido, referido inmediatamente. Cuando hay una ruptura escleral mínima, como en ese caso, ¿cómo está la agudeza visual? Siempre disminuye, hay hipotonía del ojo y el fondo de ojo pues nos permite detectar el cuerpo extraño o qué problema más ha creado, ¿no? Cuerpo extraño en el cristalino, cuerpo extraño metálico en la retina. El electroimán y el ecógrafo en modo B para explorar traumas oculares a globo cerrado. Y todo esto es parte de lo que en cirugía se hace, primera cirugía, y si hay lugar a una segunda cirugía para mejorar la condición, debe hacerse, pero sin hacer mayor daño. Si hay alguna pregunta, pues cuando gusten, les espero. ¿Quedó todo claro? Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Buenas A tardes. ver, sí, Sí, doctor, mencionó que se le echaban gotitas antibióticas posterior al retiro de cuerpo extraño. Como por sí. ejemplo, ¿qué fármacos se utiliza? De preferencia, lo que más vas a encontrar es gentamicina, ciprofloxacino. Pero tu pregunta vale, porque un día en consulta privada viene una madre con una de sus hijas de 6 años, 7 años. No sé qué habían hecho las dos hermanas, estaban jugando con un alfiler. Y la madre llegó desesperada, doctor, he tenido que sacarle un alfiler justo en el centro de la pupila. Y entonces, pues, ¿qué hacer? No solamente está ahí, no va a haber este Seidel porque la córnea se cierra inmediatamente, la madre sacó el alfiler. Había que verificar si realmente atravesó la córnea, biomicroscopía al corte óptico y se vio que estaba lesionado el endotelio. Y entonces ahí había que cuidar qué cosa, alumna, qué complicación. ¿Qué complicación se genera? Alguien endoftalmitis, ¿no? ¿Qué hago con esta dama, con esta niña? Y respondiendo a tu pregunta, en ese caso tenía que buscar un antibiótico el que pueda penetrar a cámara anterior. Y eso es el moxifloxacin. Y de ellos ubicar el laboratorio que tiene un producto más elaborado para esto. Y ese es el Vigamox, con B chica. Señora, se va a echar usted cada hora una gotita esta niña y me la trae mañana para chequearla. El padre, enterado de esto, había llamado al pediatra, el pediatra le ha dicho que la lleven al Lino, y entra la llamada cuando la señora y la niña estaban en el consultorio. Doctor, ¿qué hago? Señora, vaya, por favor. No tengo ningún problema, pero sí me informa cómo le ha ido. Regresó la señora, me dijo, doctor, me están diciendo, o me llamó por teléfono, me están diciendo que no le dé cada hora. Le llevó usted mi receta, ¿verdad? Sí, doctor. Me han dicho que le aplique cada media hora. No hay ningún problema, señor. Aplíquele cada media hora. Y se obvió la uveitis anterior que puede haber caminado a una endoftalmitis, un caso feliz.
Para tu respuesta, gentamicina, como te he dicho, ciprofloxacino, que son las gotas que más vas a encontrar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor, buenas tardes. Tenía una consulta. El otro día estaba leyendo sobre la loasis y quería saber que en el ojo qué tipo de daño podría causar. ¿Cuál que no te escuché bien la primera parte? Loasis, por el loa loa, el parásito. Bueno, pues eso no es traumatismo. No, claro, también, pero, o sea, me refería a porque el parásito también se puede presentar en el ojo y quería saber si podría causar algún daño en el ojo. Todo parásito dentro del ojo pues va a generar una infección, una endoftalmitis, ¿no? Y el tratamiento tiene que ser dirigido a eso. Por ejemplo, tocándote otros temas, el cisticerco, que se ve con más frecuencia. Ese entra a la cámara vítrea, entra a la cámara anterior, en el párpado, en la conjuntiva. Y ahí el tratamiento tiene que ser quirúrgico y medicamentoso. Pregúntame algo sobre trauma, que es el tema de hoy. Creo que quedó claro, doctor, el tema de hoy. Por ejemplo, el tirius pubis es otro que puede estar ahí caminando entre las pestañas. Hay que removerlo. Hay que hacer un descarte si hay alguna persona más que lo tiene. Hay que eliminarlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, una consulta concerniente a los parches que se pueden colocar en los ojos. ¿Cuáles serían las afecciones más frecuentes para poder usarlos? Los parches. ¿Te refieres al parche? Sí, doctor. Ya, el parche ocular viene con una gasa, una capa de algodón y otra gasa. Tiene que ser de forma ovalada. Y el parche ocular lo tienes que poner en un trauma ocular abierto. Lo tienes que poner luego de que atendiste un cuerpo extraño superficial, eh, le aplicas un ungüento oftálmico, le parchas el ojito y lo citas al día siguiente. El parche también puede cohibirte a veces una hemorragia conjuntival que puede avanzar a hematoma. Y entonces ahí podrían venir dos parches y es una compresión suave que va a evitar que sangre más el ojo. Y lo tienes que ver a ese paciente al día siguiente. Otra pregunta. Muy bien, creo que no hay más. Ha sido un gusto tenerlos a los presentes. Hasta pronto, mis alumnos, que el examen está casi listo para el día viernes. Muy bien, buenas tardes. Gracias por el aprecio a la clase.